Ahí está. Bueno, pues para acabar ya con el tema de maquinaria y utensilios, hoy nos quedaban un par de cositas que eran las cámaras de refrigeración y congelación y luego ya los utensilios. Entonces vamos a verlo, luego repasaremos un poco el formulario que ayer lo dejamos a medias porque estas últimas preguntas de cámaras y de utensilios pues no las vimos. Y luego ya pues arrancaremos con el siguiente tema. Bueno, las cámaras de refrigeración y congelación. En principio, la aplicación del frío lo que nos hace es permitir ralentizar la actividad de los microorganismos patógenos en los alimentos y por lo tanto aumentar la vida útil, aumentar la conservación. Y la congelación, y pues eso, son los sistemas más comunes para la conservación de alimentos, lo que es pues eso, las cámaras y los congeladores, es lo que más se usa, ¿no? Lo que tiene que quedar claro es que los tratamientos de frío no destruyen los microorganismos, sino que impiden o ralentizan su crecimiento. Es decir, nosotros por el hecho de meter un género en la cámara no va a mejorar, sino que se va a conservar. Es decir, si cuando lo metemos en la cámara ya está un poco para allá, ya tiene cierta contaminación, la cámara no lo va a arreglar. De alguna forma va a ralentizar para que eso no vaya a más, pero eso tiene que quedar claro. Lo que hace el frío es ralentizar los procesos de proliferación de los microorganismos, ¿vale? Y lo mismo con la congelación. La congelación al final tiene más, vamos a decir, más tiempo de conservación el alimento mientras lo mantengamos congelado, pero cuando lo descongelemos va a estar igual o incluso un poquito peor que cuando lo metimos en el congelador. Y si cuando lo metimos en el congelador ya estaba mal, cuando lo saquemos pues va a estar mal también. ¿Entendéis un poco la cuestión, no? No, la cámara y el congelador no nos arregla nada. Lo que hace es mantener las características del producto que tenía cuando lo hemos introducido en ese aparato. ¿Vale? Bueno, la carne y los derivados de la carne son productos que son perecederos, son muy perecederos. ¿Por qué? Por el contenido que tienen, sobre todo en proteínas y en agua. En esta razón, en este medio de proteínas y agua, pues es un medio muy adecuado para que proliferen todo tipo de microorganismos. Bueno, y luego ya sabéis, el correcto mantenimiento de la cadena de frío nos da la posibilidad también de ralentizar y paralizar el crecimiento de microorganismos. Es decir, las roturas de la cadena de frío, que yo creo que esto ya os sonará porque os lo habrán dicho un montón de veces, el tener los productos, ahora los sacamos de la cámara, los tenemos igual 4 horas fuera de la cámara, luego lo volvemos a meter, incluso no solamente en lo que nos corresponde a nosotros en los centros, sino también en el transporte, que el transporte sea adecuado, que el transporte sea refrigerado y del refrigerado del transporte directamente en el menor tiempo posible pase a la cámara también o al congelador. ¿Entendido? Eso es muy importante, el mantenimiento de la cadena de frío. El control de la temperatura en las cámaras frigoríficas y congeladores es un requisito legal, o sea, de alguna forma tenemos que garantizar que esa cámara está enfriando y está teniendo la temperatura que nosotros queremos y que el visor de la cámara nos indica. Por eso pues hay que tener sistemas para controlar eso. Sobre todo, bueno, pues no sé, en grandes industrias y eso, no sé a nivel de supermercados si lo exige la legislación, pero de alguna forma hay que controlar esa temperatura. Antes se hacía mediante unos aparatos mecánicos que se llamaban termógrafos, que registraba la temperatura que había a cada hora del día. Es decir, cuando estamos nosotros al lado de la cámara, cuando estamos trabajando, no hay ningún problema. Bueno, tú lo ves y ves si la cámara ha fallado y de repente en vez de estar a 4 grados está a 18. ¿Me entendéis? Pero en el tiempo en que no estamos, por las noches, los domingos, eso es,
esas cámaras o tienen unos sistemas de alarma, pero sí tiene que tener un registro. Es decir, si ha habido una incidencia, hay que registrarla. Y sobre todo, ya os digo que en las grandes industrias cárnicas se les obliga. E incluso asalta una cámara y entonces va el mecánico o va la persona responsable y soluciona el problema. Claro, normalmente lo que se intenta es solucionarlo lo más rápido posible, pero de alguna forma los registros lo que buscan es que tú te enteres de que ha habido un problema, porque puede ser que haya habido un problema a las 3 de la mañana, se haya solucionado a las 5 y tú llegas a trabajar a las 8 y la cámara está a temperatura, está bien, pero haya habido un impasse en la que la cámara ha subido de temperatura. Entonces tú eso lo tienes que saber para verificar luego que todos esos productos que tenías ahí están en condiciones. ¿De acuerdo? Ya os digo que no sé si a nivel de los centros en los que trabajáis pues se harán estos controles, pero ya os digo, a nivel de industria cárnica es hasta obligatorio por sanidad. Bueno, abajo os pongo en la siguiente parte, os pongo el tipo de producto y las temperaturas a las que se conservan. Esto es bastante orientativo, ¿eh? Si es verdad que, bueno, pues os pongo la carne fresca a 4 grados, los despojos normalmente se suelen tener un poquito más bajos, aquí aparece a 3, la carne picada a 2, aunque la carne picada ya sabéis que normalmente no se debe conservar, se debe picar y directamente vender, a no ser que se pique y se envase con lo que se llama una atmósfera modificada, ¿no? Los preparados cárnicos frescos pues a 4 grados, la carne fresca de ave a 4 también, un producto cárnico cocido a 5 y un producto cárnico curado a 5 también. Y luego la carne congelada a menos 18. Los productos cárnicos, pues como ya llevan un proceso de conservación, no necesitan tanto frío como lo que es la carne fresca. ¿De acuerdo? Bueno, después os pongo un poco lo que hemos hablado antes. La legislación obliga a establecer un programa de control que vigile los siguientes aspectos. Garantizar que la carne y los productos cárnicos se mantienen a las temperaturas reglamentarias. No sobrepasar la capacidad de las cámaras, para que el frío se reparta de manera uniforme por todos los productos. Si tenemos una cámara excesivamente llena, lo que hacemos es que el frío no llega bien a todos los productos, porque no puede correr el aire entre ellos. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Además de esto, la legislación también le obliga a establecimiento de un registro de temperaturas, que es lo que os comentaba antes, de las diferentes cámaras de refrigeración y congelación, y un calibrado de los equipos de medición que garantice que la temperatura indicada por los equipos es la real. Es decir, un calibrado quiere decir que nosotros tenemos que saber que el sistema que tiene la cámara para medir la temperatura está bien, no está estropeado. Entonces lo que se hace es, con un termómetro que nosotros lo hemos llevado a un sitio a que nos lo calibren y nos digan, este termómetro está en condiciones. Verificamos que la temperatura que hay dentro de la cámara es realmente la que nos indica el visor. ¿Entendido? Entonces, bueno, pues eso hay que hacerlo, pues yo qué sé, se suele hacer como una vez al año o así, para verificar que eso está en condiciones. Nos está dando la temperatura correcta. No suele haber problemas normalmente, pero bueno, esos son controles que ya os digo, a nivel de industria cárnica y industria alimentaria, pues son hasta obligatorios, ¿no? Bueno, los puntos de control más importantes para la conservación de las carnes en cámara son los siguientes. En la cámara solo están los productos que le son asignados. Es decir, yo no sé si tenéis diferentes cámaras para el tipo, diferentes productos. Normalmente pues se tiene una cámara para verduras y hortalizas, otra cámara para carnes, otra cámara para pescados. Es decir, lo que no podemos hacer es mezclar productos en distintas cámaras, no por un problema de conservación, sino por un problema de que los olores se mezclan bastante. Y porque muchas veces también las temperaturas de conservación de una verdura no es la misma que la de un pescado o la de una carne. Entonces cada cámara, los productos que tiene asignados, que yo me imagino que eso en los protocolos ya os lo dirán, y nunca mezclarlos.
La cámara está limpia y en buen estado de mantenimiento. Bueno, pues la limpieza es muy importante también, porque la limpieza evita también proliferación de microorganismos. Estado de mantenimiento correcto, que funcione bien, que los ventiladores funcionen bien, que el sistema de frío funcione bien, que los evaporadores también funcionen bien para que no se forme hielo en los equipos de frío, pues todo eso, ¿no? La cámara está convenientemente ordenada, cada producto en su lugar. En cualquier caso, todos los productos iguales deben estar juntos y dispuestos de tal forma que los de menor vida útil sean los más accesibles. Esto es muy corriente también. Cuando nos llega el pedido, colocamos las cosas de manera que lo más nuevo esté más atrás, para ir gastando siempre lo más viejo. Esto es una cosa evidente, pero muchas veces cuando andas con prisa, pues bueno, lo dejas ahí de cualquier forma, el que viene a coger coge lo primero que pilla y entonces se está quedando atrás siempre el producto más viejo que al final, pues igual hasta se nos caduca, ¿de acuerdo? Esto es una práctica que, bueno, que yo creo que conocéis todos, pero que es muy importante. Y todos los productos están envasados o tapados de forma conveniente. Podemos exceptuar el tema de carnes cuando son piezas grandes que vienen colgadas y bueno, las colgamos en la cámara y la misma grasa de la pieza pues la protege, ¿no? Pero en el resto de los casos, pues bueno, tienen que estar o envasados o embalados o con una protección exterior. En el caso de las verduras no se usa porque no obliga tampoco la legislación, es decir, no tenéis que coger las peras una por una y envolverlas, sino que la pera en la caja está perfectamente en la cámara, pero bueno, el resto de productos sí es importante tenerlos bien envasados y ordenados. Etiquetaos también para mantener siempre la etiqueta para saber qué vida tiene ese producto, cuándo nos ha llegado, cuándo caduca, toda esa información es muy importante. Ningún producto está fuera de fecha, es decir, hay que revisar las cámaras también pues a lo largo del tiempo que estemos para ver que no se nos ha quedado ningún producto allí despistado, caducado. Y ningún producto da muestras de encontrarse en mal estado. En el momento en que lo detectamos, pues lo retiramos. Y nada está en contacto con el suelo. Esta es una norma que no sé si a vosotros os afecta, pero sí es importante mantener todos los productos en estanterías o en palés, de manera que el aire también pueda correr por todos los lados. Si lo tenemos en el suelo, aparte de que se pueden contaminar más fácilmente, tampoco dejamos que pueda correr bien el aire por debajo. Entonces, bueno, pues palés o estanterías. Bueno, pues hasta aquí todo lo que serían cámaras y congeladores. No sé si tenéis alguna pregunta o algo que comentarme. Yo me imagino que vuestros protocolos también os exigirán bastante en este aspecto, tanto de controlar que las cámaras estén bien como que los productos que tengamos dentro, pues eso, estén en condiciones, estén ordenados, lo más viejo esté siempre lo más accesible, lo que hemos dicho de que no haya nada por el suelo, de que la cámara está limpia, pues todos esos aspectos son muy importantes. Confiamos en la cámara que nos va a conservar bien el producto, pero claro, hay que mantener una serie de condiciones. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir. Y ya llegamos a lo que sería el pequeño material, lo que son las herramientas que utilizamos. Y aquí, pues bueno, hemos metido los cuchillos, los ganchos y los moldes, poco más. Hay algunas otras herramientas que se pueden utilizar, pero bueno, en principio los cuchillos pueden ser de muchos tipos y tamaños según su utilización. Aquí nosotros insistimos mucho en que siempre debemos utilizar el cuchillo adecuado para cada utilización, ¿no? Los deshuesadores, lógicamente, el cuchillo deshuesador lo utilizaremos para deshuesar piezas de cerdo, para pollos, para lo que sea. Los cuchillos fileteadores o trincheros, pues para filetear, para coger una pieza grande y filetear. Los deshuesadores también se suelen utilizar mucho para retirar un poquito el exceso de grasa de las piezas.
Nosotros también a nivel de cocina utilizamos lo que se llama el cuchillo de medio golpe, que vosotros seguramente no lo conozcáis. Es un cuchillo que nos permite cortar huesos más bien blandos, los huesos del pollo, los huesos del conejo. Es un cuchillo fuerte, con bastante peso, pero no llega al peso que tiene el machete. Sería, vamos a decir, un cuchillo que está entre un cuchillo fileteador y un machete. Es decir, podemos cortar huesos con él, pero huesos que sean blandos. No podemos cortar una chuleta, por ejemplo, de ternera, no podemos cortar con este cuchillo. Bueno, si somos muy bestias, seguramente podremos cortarlo, pero nos podemos cargar el cuchillo. Ese es el problema de la no utilización adecuada de un cuchillo, que lo podemos mellar, puede perder el filo y la utilización para la que está destinado pues no funciona luego, ¿de acuerdo? Y bueno, luego también tenemos, después del medio golpe ya sería el machete. El machete, pues bueno, pues ya para huesos que son más duros, para una chuleta de ternera, para un hueso más duro, entonces ya utilizamos el machete que tiene sobre todo más peso, más material, más hierro, de manera que al cortar podemos dar fuerte y cortar un hueso más duro. Bueno, pues la limpieza de los cuchillos, agua templada, detergente y mantenerlos siempre bien limpios. El cuchillo también puede ser una fuente de contaminación. Entonces, bueno, pues tenemos que mantenerlos en condiciones. Vamos ahora con los ganchos. Bueno, antes de seguir voy a controlar un poco quiénes estáis. Vamos a ver, Piedad está, Nerea también, Tomás, estás, 10-15, ¿no? Sí. Tomás, Ulpiano, Idoia, Piano, Idoia me aparecen dos en la lista. Tú eres Idoia Vaquero. Vaquero. Sí, vale. Joana. Vale. Bueno, después de los cuchillos pasamos a los ganchos. Bueno, yo creo que los ganchos todos los conocéis, son los que se utilizan para colgar piezas de carne, para colgar corderos, porque muchas veces es el método más adecuado para conservar una pieza de este tipo. Tenerla colgada porque así el aire en la cámara también le puede ir por todos lados. Hay de distintos tamaños, de distintos grosores, según la pieza que vayamos a colgar. Tienen que estar limpios y hay que tener especial cuidado a la hora de colgar piezas de mucho peso para evitar accidentes. Es muy común, bueno, antes más, ahora ya la gente tiene más cuidado, en los carniceros accidentes a la hora de ir a colgar un gancho con una pieza colgada y escaparse y la punta clavarse en un brazo o en una mano. Entonces, eso hay que tener cuidado, sin más. Suele ser mejor poner primero el gancho en la barra y después colgar la pieza, pero también con cuidado, siempre. Hay algunos ganchos que no tienen el pincho por los dos lados, entonces esos son mejores, porque el pincho pues es importante cuando tienes que meterlo dentro de una pieza, pero si no tampoco hace mucha falta, y es lo que realmente radica el peligro del gancho. Bueno, y luego ya pasamos a los moldes. Esto ya sería más de elaboración, elaboraciones de productos cárnicos cocidos como el jamón cocido. Allí pues utilizamos moldes para cocer el jamón, el fiambre de jamón, para hacer la cabeza de jabalí, etcétera. Pues son unos moldes de acero inoxidable que nos permiten cocer la pieza que previamente, acordaros, hablábamos ayer, hemos inyectado, hemos masajeado, hemos metido allí con una protección de plástico, tapamos bien el molde, apretamos bien, suelen ser unos moldes que tienen como, yo no sé si veis vosotros ahí la foto, aparece el molde de jamón cocido,
que tiene una tapa como con unos muelles. Entonces nos permite meter la pieza y presionar a tope para que dentro, bueno, dijimos que era muy importante que no hubiera bolsas de aire para que la pieza quede bien prieta y bien aprisionada. Y luego ya ese molde, una vez que lo tenemos, lo metemos en el horno. Aparece a la derecha también el molde del fiambre de jamón cocido que os hablaba ayer, el molde de 11 por 11, que es el que sale, vamos a decir, la barra de fiambre de jamón, que es muy similar. Y bueno, pues hay muchos moldes, hay moldes también para el jamón cocido como tipo, tiene una forma así como de guitarra, ya habréis visto, el de Campofrío, por ejemplo, tiene esa forma siempre. Los jamones artesanos y eso, pues tienen más forma de tonel, vamos a decir. Hay diferentes formas, cada firma comercial pues utiliza el suyo y muchas veces es la característica, ¿no? Porque muchos clientes también van al mostrador buscando esa forma, ¿no? Bueno, y esto sería, luego habría otra serie de herramientas menos normales, igual en carnicería, pero bueno, veíamos la gubia también. La gubia es un utensilio que es para deshuesar jamón, eso es. Es como, bueno, las gubias también las utilizan los carpinteros. Es un utensilio que tiene filo en la punta y en el costado y es como media caña. Entonces, ¿qué nos permite? Pues meterla entre el hueso y la carne del jamón curado y separarlo. Porque, bueno, pues un jamón curado a la hora de deshuesarlo no es como un jamón fresco, está mucho más duro y es más complicado. Entonces, por eso se utiliza la gubia. Tenéis una foto de una gubia también ahí al lado de la mechadora y el gancho. También se utilizan las mechadoras. Yo creo que hablamos ayer de lo que era mechar, que era introducir láminas de tocino o en algunos casos también elementos de relleno o elementos de condimentación, especias o hierbas aromáticas. Entonces ahí tenéis la mechadora. Es una aguja con una especie de pestillo en el que nosotros metemos lo que queremos introducir dentro de la carne, dentro del canal que tiene la aguja. Cogemos la aguja, la metemos dentro de la pieza, sujetamos el pestillo y la sacamos. Entonces todo lo que estaba dentro de la aguja queda dentro de la pieza. Espátulas también, pues se suelen utilizar, bueno, pues todo lo que normalmente utilizamos en el obrador. Bueno, y con esto acabaríamos lo que sería la parte de maquinaria. Entonces voy a volver al Classroom y voy a ver vamos a terminar de repasar el formulario, ¿vale? Vamos a ver si lo encuentro. Maquinaria y utensilios, aquí está. Ahí repasamos un poco toda la parte de maquinaria, el cúter, la amasadora, la inyectora, la embutidora, el secadero, la envasadora al vacío, la retractiladora, la cortadora de fiambres, la picadora, y ya nos quedan como 3 preguntitas al final, que era de la parte que hemos visto hoy. Entonces vamos con ellas. La primera es: ¿cuál es la temperatura máxima para conservar carne fresca en una cámara de refrigeración? Tenemos 4 opciones: 10 grados, menos 20, menos 85 y 4 grados. ¿Cuál será? 4, ¿no? Yo creo que esto también, sin que os lo haya dicho yo, es lo más evidente, ¿no? Y la siguiente: ¿para qué se utilizan los ganchos? Para deshuesar, para colgar piezas, para filetear o para mechar. Para colgar piezas. Eso también es como bastante fácil, ¿no? Aquí puede haber una pequeña duda porque en muchos sitios utilizan también unos ganchos a la hora de deshuesar. Hombre, no para deshuesar en sí, pero para ir sujetando la pieza. Para abrir la pieza utilizan unos ganchos. Pero no son ganchos como los que os he enseñado yo, que tienen curva por los dos lados, sino que por un lado tienen un agarradero para la mano, para que con ese gancho, como si fuéramos el Capitán Garfio, cojamos la pieza, estiremos
y vayamos deshuesando bien. Pero bueno, en principio para colgar piezas. ¿Qué utensilios utilizarías para cortar una chuleta de cerdo? Tenemos que cortar una chuleta de cerdo. Tenemos una cinta de chuletas. ¿Y qué utensilios utilizaríamos? ¿Un trinchero y un machete? ¿Un deshuesador y un trinchero? El trinchero es el fileteador, ¿eh? ¿Una mechadora y un trinchero o una chaira y un trinchero? Yo me iría con el primero. El primero, ¿no? Trinchero y machete. Primero con el trinchero o fileteador cortamos la parte de carne y cuando llegamos al hueso cogemos el machete para terminar de cortar la chuleta. ¿Vale? Siempre con el cuchillo adecuado. Y con eso ya acabaríamos este formulario. Esto también cuando queráis lo completáis y nos lo enviáis. Bueno, y entonces ahora vamos a pasar al siguiente tema que nos viene, que es en la parte de la unidad de competencia. Es la... A ver si veo bien aquí. Sí, la UC092, perdón, 0295/2, que es la de recepción y expedición de mercancías. ¿Vale? Esta es una de las unidades de competencia que en principio vosotros, pues yo creo que no vais a tener ningún problema en que lo reconozcan, porque serán labores que las habéis hecho siempre. Pero os tenéis que familiarizar un poco con la terminología que aparecen en las realizaciones profesionales. Entonces, primero voy a daros un poquito lo que es la teoría, vamos a decir, de todo lo que es la recepción y expedición de mercancías. Después repasaremos las realizaciones profesionales que aparecen en el cuadro que tenéis, con las aclaraciones que os pusimos, y después ya al final haremos el formulario. Ese va a ser un poquito el esquema de trabajo que vamos a seguir con estas unidades de competencia que ya nos aparecen en lo que son los currículums del certificado y que son con las que van a trabajar vuestros asesores a la hora de las entrevistas. Entonces, bueno, pues vamos a ir arrancando con ello y bueno, pues poco a poco, porque este tema ya es un poquito más largo. Los dos temas anteriores no lo hemos hecho porque no se correspondían directamente a una unidad de competencia. Hemos hablado de maquinaria, hemos hablado de terminología general, para simplemente que eso nos suene a la hora de cuando vayamos avanzando en el resto de los temas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con la recepción y expedición de mercancías. Tenemos una pequeña terminología también al principio, específica de esta parte, y empezamos definiendo lo que es una industria alimentaria cárnica. Toda empresa de perfil público o privado que lleva a cabo alguna actividad relacionada con las etapas de producción, transformación y distribución de carne o derivados. Es decir, industria cárnica es todo. Luego podrá tener mayor o menor volumen o dedicarse solo a despiezar o solo a la venta o incluso hasta los mataderos son industrias cárnicas también. ¿Vale? Luego están las de elaboración, las que se dedican a elaborar productos de charcutería, pues todo eso. Luego tenemos las actividades relacionadas con la producción, transformación y distribución de carne o derivados cárnicos, aves y caza, eso es. Actividades vinculadas a la industria alimentaria. Pues estas son la importación, la fabricación, la elaboración, la transformación, el envasado, la distribución y el almacenamiento. Esas son las actividades que normalmente se realizan dentro de una industria cárnica alimentaria. ¿Vale? El proveedor, bueno, pues todos sabemos lo que es un proveedor. La persona que surte a otras empresas con existencias necesarias para el desarrollo de la actividad. El que os trae el género, de todo tipo. El cliente, aquella persona natural o jurídica que realiza la transacción comercial denominada compra.
Pues el cliente es el que compra. Vosotros, en los supermercados, de alguna forma sois clientes de vuestros proveedores, pero a la vez atendéis a vuestros clientes, que son los que vienen todos los días allí a comprar los filetes o el lomo, ¿de acuerdo? El cliente, está claro. El consumidor final, la persona u organización que hace uso efectivo de un determinado producto o servicio. Es decir, no todos los clientes son consumidores finales. En vuestro caso, a los que vendéis en el mostrador o en los lineales, a esos clientes sí son consumidores finales. Pero en el caso vuestro, el que os vende, el proveedor que os vende a vosotros, en ese caso vosotros sois clientes, pero no sois consumidores finales, porque vosotros a su vez vais a vender eso al cliente consumidor final. ¿Vale? Bueno, el comercio al por menor, la última etapa de la cadena de distribución, ¿eh? En el caso vuestro, o sea, vosotros sois comercio al por menor. Quienes intervienen en esta fase compran a los mayoristas y venden al consumidor final, está claro. El comercio al por mayor, pues por encargo o de distribución, es la venta de bienes o mercancías a los comercios minoristas, usuarios de negocios profesionales, industriales o comerciales, institucionales o de otra índole, o a otros mayoristas y los servicios subordinados con esos. En general es la venta de bienes a cualquier persona que no sea consumidor final. Eso sería el comercio al por mayor. Es decir, no, tú al por mayor no va, el cliente nunca va a consumir, nunca va a ser el consumidor final, sino que a su vez lo va a vender después. O lo va a transformar y lo va a vender, o bueno, ahí hay muchas posibilidades. El comercio intracomunitario es la transacción comercial realizada entre los Estados miembros de la Unión Europea, en la cual las mercancías que circulan desde un Estado miembro a otro serán objeto de las estadísticas de intercambio de bienes entre los Estados, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento del Consejo. ¿Vale? Sin más, se llama comercio intracomunitario al comercio entre países de la Unión Europea. Importación, acción de introducir en un país comunitario productos o servicios de países no comunitarios. Se habla de importación solo cuando el producto viene de fuera de la Unión Europea, si no se llama comercio intracomunitario. Y la exportación, pues lo mismo, acción de enviar o vender a un país no comunitario, productos o servicios. Bueno, ahí tenéis un esquema en el que aparece un poco cuál sería dentro de una industria cárnica el proceso normal, ¿no? Con los distintos tipos de industrias que participan, ¿no? Primero entraríamos en lo que serían las granjas o las explotaciones ganaderas, bien sea pues de terneras, de cerdos, de pollos, de lo que sea. De ahí vamos a decir, criarían el animal y pasaría a los mataderos de gestión municipal o de gestión privada, y de los mataderos ya pasaría la carne propiamente a las salas de despiece. De las salas de despiece pasaría a los mayoristas, que en muchos casos salas de despiece y mayoristas puede ser la misma empresa. Es decir, que la sala de despiece se convierte en mayorista porque lo que hace es distribuir lo que despieza y lo que prepara. Y eso ya iría a vosotros, a los minoristas, que es lo que se harían las últimas transformaciones y de alguna forma ya se vendería después al cliente. ¿Vale? Dentro de la cadena alimentaria, las operaciones de recepción y expedición trascienden en que el producto que recibe el consumidor final tenga las condiciones óptimas para su consumo, según la normativa, lógico, ¿no? Al contrario, una mala aplicación o negligencia, el producto en algún punto de la cadena alimentaria, entonces pierde su valor nutricional, su valor organoléptico y por lo tanto el valor comercial. Incluso en algún caso puede ser susceptible de producir una intoxicación alimentaria. Es decir, en el cuadro de arriba, en cualquier paso el ganadero tiene que cumplir unas condiciones para llevar
la ternera al matadero. El matadero tiene que cumplir unas condiciones para que esa ternera se mate en condiciones y se conserve la canal y los despojos de una forma adecuada. Las salas de despiece, igual, la maquinaria, los utensilios, todo tiene que estar con unas condiciones concretas. Los mayoristas pueden distribuir o incluso, pues aquí también algunos pueden elaborar productos. Todo eso siempre siguiendo la reglamentación. Y luego ya los minoristas, que es lo mismo, ¿no? Pues tendrá que tener todo en condiciones, mirar bien las fechas de caducidad, controlar las cámaras, las maquinarias, etcétera. Bueno, la siguiente parte es los agentes que participan en la acción de recepcionar, expedicionar dentro de la industria alimentaria cárnica. Bueno, expedicionar me imagino que ya sabéis lo que es, ¿no? Es un poquito el hecho de vender, vamos a decir. Nosotros expedimos los géneros que vamos a vender luego al que sea. Si somos proveedores al supermercado, si somos supermercado, pues a nuestros clientes. Entonces, hay distintos tipos de agentes. Aquí aparecen solamente 4, pero en realidad son más, pues yo creo que aquí en el cuadro faltan 2. El primero es el ganadero, el segundo es el matadero, el tercero la sala de despiece, el cuarto el mayorista, y luego ya sería el cliente como, o sea, el minorista como vendedor, y luego ya el consumidor final. Ahí en realidad faltarían 2, el 5 y el 6. ¿Cómo se recepciona? ¿O qué se recepciona? Un ganadero, pues lo que hace es recepcionar ganado de otras granjas, por ejemplo, o el matadero recepciona el ganado de las explotaciones ganaderas. La sala de despiece recepciona el ganado sacrificado en los mataderos, es decir, las canales ya sería el término adecuado, ¿no? El mayorista recepciona canales, recepciona medias canales de las salas de despiece. Y luego ya el minorista puede recepcionar también canales, medios canales, productos cárnicos, envasados, producto elaborado del mayorista, ¿no? Y lo que sería ya el consumidor final sería carne y productos cárnicos en carnicerías, supermercados, etcétera. ¿Vale? Y luego ya los que expiden, ¿a quién expide el ganadero? Pues a los mataderos. ¿A quién expide el matadero? A las salas de despiece. ¿A quién expide la sala de despiece? Al mayorista. ¿A quién expide el mayorista? Al minorista. ¿Y a quién expide el consumidor final? Pues ¿a quién expide el minorista? Al consumidor final. ¿Y el consumidor final a quién expide? Pues a nadie. No expide, él lo consume. ¿Entendido? Y bueno, luego ya aparece lo que sería... Ya veis que esto tiene relación con lo que el cuadro que hemos visto antes. El ganadero, el matadero, la sala de despiece, y luego ya mayorista y minorista. Y del minorista ya al consumidor final. ¿Vale? Veis que va todo en cadena. Por eso decimos que cualquier problema que exista en cualquier punto de la cadena va a repercutir en la calidad o en las condiciones higiénicas del producto. Bueno, vamos a ver ahora unas buenas prácticas en la recepción y expedición de carne y productos cárnicos. Primero, respecto a los locales, un momentito que lo tengo por aquí. Ahí en el cuadro aparece alguna cosa que se ha cortado. Sí, vamos a ver ahora lo de las buenas prácticas respecto a los locales donde se lleva a cabo la actividad, cualquier actividad de las que hemos visto, bien sea la del ganadero, la del matadero, la del mayorista, la sala de despiece, la que sea. Los locales deben estar provistos de suficiente iluminación, buen sistema de ventilación. Las lonjas, los muelles deben estar en perfecto estado de mantenimiento. Cuando se habla de muelles, se habla de muelles de carga, bien sea en los mataderos o en los mayoristas, ¿no?
Los locales tienen un sistema adecuado de evacuación de aguas residuales. Están provistos de una red de agua fría y caliente. Deberán disponer de vestuarios para la plantilla separados de la zona de manipulación y dispondrán de un almacén especial para productos de limpieza separado de la zona de trabajo. Los productos de limpieza nunca pueden estar almacenados en las zonas de trabajo ni en los almacenes de géneros ni eso, porque los productos de limpieza, pues aunque no lo parezca, parece como que respiran y pueden emitir olores y sabores desagradables a otros productos. Bueno, respecto al tiempo, estas son respecto a los locales. Respecto al tiempo dedicado a la recepción, se intentará realizar en el menor tiempo posible, minimizando en gran parte la rotura de la cadena de frío, lo que hablamos siempre, y posibles contaminaciones por exposición a la luz, al aire, y pues yo que sé, insectos y de todo, ¿no? Entonces, cuanto menos tardemos en realizar esta operación, yo que sé, cuando van pasando de un sitio a otro los distintos géneros, pues mejor. Es decir, la rotura de la cadena de frío ya hemos dicho que es un riesgo importante. Y luego, respecto a los manipuladores, todas las personas manipuladores habrán recibido formación específica sobre conceptos y procedimientos higiénicos sanitarios. Yo me imagino que pues, en vuestra empresa también os darán una serie de formaciones a este respecto. Cada persona se responsabilizará de aplicar las buenas prácticas en materia higiénico-sanitaria en la manipulación de la materia prima cárnica. Cada puesto pues tendrá sus normas y esto ya es a nivel individual. Entonces ahí aparece lo que sería por un lado la higiene corporal, la higiene personal, y por otro lado pues lo que serían los uniformes, mantenerlos limpios, tener un uniforme adecuado, etcétera. Vale, sin entrar todavía, que eso lo veremos más tarde en temas de seguridad o de protección cuando ya haya algún riesgo. Bueno, todos los documentos de control en la recepción, es decir, en lo que es la recepción de los géneros, estarán firmados por la persona responsable de realizarlos. Es decir, de alguna forma queda constancia y se registra quién ha recepcionado ese producto para el caso de que haya algún problema. En cada documento aparecerá un apartado de observaciones en el cual se manifiestan los hechos reseñables en la recepción, pues sobre todo si ha habido algún problema, tanto de temperatura como de aspecto del producto, rotura de envases, de embalajes, etc. Finalizará el registro de control con una anotación acogiéndose a los criterios marcados para la recepción según la normativa, y este será conforme o no conforme a la recepción dependiendo del resultado favorable o no del control realizado. Es decir, pues al final pondremos el producto está conforme o no está conforme y entonces lo devolveremos a su proveedor, ¿de acuerdo? Documentación, aquí hablamos de la documentación, de entrada, de salida y de expedición. Un pequeño glosario de términos. ¿Me habéis dicho algo? Porque es que ahora, como estoy leyendo esto, no os veo. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Vale, seguimos. El albarán es el primero que aparece. Yo creo que es un término que ya os sonará bastante. También se conoce como nota de entrega o copia de factura. Es el documento que debe de acompañar al producto durante el intercambio comercial. Es emitido por el proveedor y como prueba fehaciente de entrega, a su vez sirve de justificante de recepción de producto al cliente. Es decir, el proveedor nos entrega el producto y nos entrega un albarán de entrega que tiene que coincidir con el producto que nos está entregando en cuanto al peso, en cuanto a la cantidad, el tipo de producto, etc. Ese albarán tiene que coincidir, esos datos de ese albarán tiene que coincidir con lo que nosotros realmente hemos pedido. Esa es nuestra función en la recepción, ¿no? ¿Qué hemos pedido? 30 kilos de chorizo de Pamplona. Venga, ¿qué pone en el albarán? 30 kilos de chorizo de Pamplona. Pues en principio conforme. Vamos a ver cómo está el chorizo.
si está en condiciones, si tiene buena temperatura, si tiene los envases en tal, venga, conforme. Rápidamente ese chorizo a la cámara. Y ya está, ese sería un poco el proceso. Documento de acompañamiento. Documento que acompaña al albarán en la comercialización de un producto en la industria alimentaria. Este documento aporta información sobre la trazabilidad del producto, especificaciones analíticas, certificaciones, etc. En la acción comercial, el proveedor se ve obligado a presentar junto al pedido que expediciona un albarán o documento de entrega. Y este documento aparecen datos comerciales del producto junto a los datos identificativos tanto del proveedor como del cliente. El albarán puede ir acompañado por un documento de acompañamiento que contiene información exhaustiva detallada sobre los resultados de analítica de la partida o lote a la que pertenece la materia prima, gráficas de temperaturas, certificaciones, etc. El documento de acompañamiento normalmente se hacen para acompañar a analíticas en el caso de que el cliente lo pida, ¿no? Hay veces que los clientes tienen sistemas de control de la calidad que además de que te traiga lo que has pedido, te exige que le mandes una analítica. No te va a mandar una analítica cada vez que te manda un producto. Te va a mandar una analítica, yo que sé, pues por ejemplo, una vez al año de cada tipo de producto. Si te trae 8 productos, pues tendrá que mandarte analíticas cada vez que te mande un producto, pero solo una vez. Luego ya al del año, pues le recuerdas, oye, venga, vuelve a mandarme otra vez la analítica. También el documento de acompañamiento se hace no solamente para las analíticas, sino también para lo que serían lo que se llaman las fichas técnicas de los productos. Es decir, cómo está hecho, qué condiciones tiene, se utiliza mucho con las conservas, eso. Ya os digo que esto es una exigencia que le puede hacer el cliente al proveedor y siempre basándose en los sistemas de calidad que tenga cada uno. Si no tiene sistemas de calidad que lo exijan, pues no, tampoco haría falta este documento, como le hemos llamado, documento de acompañamiento al albarán. Bueno, vamos a hablar ahora de los roles que interactúan en la acción comercial. Los roles hablan pues de los papeles, de las funciones de cada uno, ¿no? Vamos a hablar fundamentalmente del proveedor y del cliente. El proveedor, vamos a ir viendo alternado, el proveedor provee y expediciona el producto y el cliente compra y recepciona el producto, ¿vale? El proveedor registra a sus clientes en su base de datos con información como razón social, el CIF, domicilio fiscal, etc. Y el cliente homologa y da de alta a los proveedores en su base de datos con información como número de registro sanitario, razón social, CIF, domicilio fiscal, etc. Todos estos datos que son necesarios, vamos a decir, a nivel legal y a nivel sanitario y también a nivel de nuestro control comercial. Es decir, cuando nosotros nos llegan las facturas y tengamos que pagar, pues necesitamos todos esos datos como el CIF, el domicilio fiscal, todo eso, ¿no? El proveedor acuerda con el cliente condiciones contractuales, es decir, elabora un contrato, vamos a decir, aunque sea muchas veces verbal, no hace falta que sea un contrato escrito. Y el cliente acuerda con el proveedor las condiciones, es decir, en cómo me vas a traer, no solamente el precio, sino en qué plazos o en qué cantidades o con qué periodicidad, cómo te va a realizar los pedidos, etcétera, ¿no? El proveedor también ajusta los precios, la distribución, las formas de pago, las promociones, los descuentos, los rápeles. ¿Sabéis lo que son los rápeles, no? ¿Alguien sabe lo que es un rappel? No, vale, os explico. Un rappel normalmente es un premio que te da el proveedor, que el proveedor da al cliente por una compra concreta. Es decir, si me compras una tonelada de chorizo en Pamplona, vamos a seguir con el ejemplo, en tanto tiempo, pues te voy a dar tanto dinero. Son premios monetarios, o sea, en vez de hacerte un descuento, él te va a dar un dinero cada vez que llegues a una cantidad concreta de compra. Eso es lo que se llama un rappel. Ya cada vez se usa menos, pero bueno, hay empresas por ahí
que todavía lo siguen utilizando. Por ejemplo, la Coca-Cola. No sé si en vuestro caso lo harán, pero a nosotros nos ha tocado bastantes años. Pero claro, es una cosa que luego a nivel contable es complicado para registrarlo. Entonces nosotros decíamos, oye, si prefiero que me bajes el precio. No, 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 si el precio no te lo puedo bajar. Te lo tengo que hacer así. Digo, bueno, pues bueno, cada uno tiene su sistema. Los rápeles. Entonces, el cliente, ¿qué hace? Pues ajusta los precios, distribuye el tipo de transporte, el embalaje, la temperatura, las formas de pago, las promociones, los rápeles, y eso lo recibe el cliente. El proveedor recibe y tramita y ejecuta el pedido emitido por el cliente. Es decir, por el sistema que sea, el proveedor ha recibido el pedido. Bien con un correo electrónico, con una llamada, con el sistema que se haya acordado, ¿no? Y el cliente pues emite el pedido de materia prima según sus necesidades. El proveedor emite el documento de entrega o albarán al cliente. Es decir, además de emitir el pedido, emite el documento de entrega. Y el cliente que hace comprueba el albarán, la nota de entrega del pedido recibido. El proveedor registra la salida de la materia prima de su almacén, lógicamente. Y el cliente registra la entrada de la materia prima en su almacén. Es decir, se actualizan los stocks en los dos casos, en el caso del proveedor y en el caso del cliente. El proveedor emite factura vinculada con el albarán de entrega para el departamento de contabilidad y el cliente registra la factura recibida en su contabilidad y por supuesto pues la pagará, me imagino. El proveedor registra las anomalías en la actividad y lleva a cabo acciones correctoras para mejorar el servicio, las que registre él internamente, y el cliente hace un seguimiento del servicio ofrecido por el proveedor registrando deficiencias en la entrega, llevando a cabo las medidas sancionadoras al proveedor en caso de incumplimiento como no conformes, devoluciones, etc. Si tiene muchas no conformidades, muchas devoluciones, pues al final es un proveedor que igual deja de ser proveedor para ese cliente. Al final, pues eso, lo que se busca con el control es que las condiciones del producto sean las adecuadas, las que nosotros hemos solicitado a nuestro proveedor. Perdona un momentito, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Un momentito que tengo que salir a la puerta, ¿eh? Bueno, perdonad un poco la interrupción, ¿eh? Bueno, sin más, entonces estábamos en la contabilidad, el pago de la factura acordada, el registro, el pago de la contabilidad, en contabilidad, un poquito sería el último paso, ¿no? En todas las etapas de la cadena, en recepción, en salida, en expedición, se llevan a cabo inspecciones de comprobación con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa alimentaria y en algunos casos se aplicarán procedimientos derivados de sistemas de calidad propios implantados en cada empresa, siendo estos un valor añadido a la calidad del producto o del servicio. ¿Vale? Inspección en la recepción por parte de la persona responsable. Si se detecta una anomalía, se registra la incidencia y se aplica una medida correctora. Expedición por parte de las personas, detección de la anomalía, registro de la incidencia y aplicación de medida correctora. En principio, pues bueno, siempre es el mismo sistema. Cuando se detecta una cosa, se registra, se analiza y después se aplica una medida para que eso no vuelva a pasar. Si depende de nosotros, es decir, como clientes, pues la aplicaremos nosotros. Si depende del proveedor, le mandaremos la incidencia a él para que él la solucione. ¿De acuerdo?
Composición y preparación de un pedido. Empezamos con la recepción de la solicitud del pedido, pues el envío del pedido por parte del cliente mediante una hoja de pedido, el acuse de recibo, pues un poco el feedback con el cliente, y los canales utilizados suelen ser mediante una conexión a internet, vía correo electrónico, adjuntar una hoja de pedido directamente en plataforma virtual o central de compras, ¿no? Antes era muy corriente la visita, bueno, todavía es corriente la visita de los comerciales a las empresas para que le hagan los pedidos, pero bueno, pues cada vez es más corriente, pues eso, el uso de otros sistemas, ¿no? La comunicación al departamento de producción, es decir, se ha hecho un pedido, se comunica al departamento de producción y la orden de trabajo concreta se confirma con el departamento de producción. Es decir, nosotros, como imaginaros que ahora somos proveedores, hemos recibido un pedido del cliente de Chorizo Pamplona, tenemos que decir al departamento de producción que necesitamos ese pedido para esa fecha. Entonces el departamento de producción tendrá que decir, bueno, pues vamos a hacer chorizo o no vamos a hacer chorizo porque tenemos suficiente stock. ¿De acuerdo? Elaboración o preparación del pedido, bien lo elaboran o bien lo preparan con los estándares de calidad, en los tiempos que nos pide el cliente, etcétera, y lo que se hace es la expedición del pedido por el departamento correspondiente y se hace un control en la expedición de que todo está en condiciones y se emite el albarán de entrega con los datos del pedido que nos había hecho el cliente, ¿no? Se realiza el transporte adecuado para la entrega según normativa, si tiene que ir refrigerado, congelado o como sea, y se recepciona la copia del albarán de entrega firmada por el cliente. Es decir, el albarán de entrega nosotros, como proveedores, tenemos que tener una confirmación de que nosotros hemos entregado ese producto y que estaba conforme o la incidencia que nos pongan. Entonces ese albarán vuelve al proveedor y lo registra también. Bueno, vamos a la protección de las mercancías cárnicas. No sé si hasta aquí son cosas que yo creo que son cosas que nos suenan. Lo que pasa es que muchas veces la terminología que se utiliza a nivel, vamos a decir, de este certificado, pues es un poco distinta que la que estáis acostumbrados, pero yo creo que son operaciones de recepción, de pedidos, y que en muchos casos los pedidos incluso los haréis vosotros en función de las ventas y de los stocks que os queden, ¿no? Entonces, bueno, lo único, si tenéis alguna pregunta. Ulpiano, ¿querías decir algo? Sí, que bueno, que en nuestro caso lo que hacemos fundamentalmente es usar nuestro programa para pedidos. Claro. Como tenemos programa propio, pues bueno, hacemos los pedidos en central, tanto de charcutería como de carnicería y el resto también de secciones. Y luego sí que, bueno, pues tenemos 4 o 5 proveedores a los que solemos llamar por teléfono. Bueno, nos puedes enviar algún pedido. Ellos te dan una hoja a veces de los productos que tienen y bueno, los puedes mandar por, como dice aquí, o por teléfono, una foto o cosas así, pero vamos, que tampoco... Vale. Pero lo que más utilizáis son el programa donde tendréis ya vuestros productos y decís necesito esto, necesito el otro y de alguna forma Hace años sí que teníamos bastantes proveedores, pero se ha ido centralizando el 80-90% de todos los canales que teníamos antes de pedir mercancía están todos centralizados, casi todos. Ya. Ah, no, es lógico. De alguna forma, de esa forma también garantizas también de que te llegue todo a tiempo, de que las cosas te vengan. Menos problemas. Menos problemas, claro. Si es el proveedor fulanito de tal, pues al final pues puede haber problemas. Siempre andas a palos con ellos. Claro. Si mandan una foto, que si número del lote, que si esto sí, que si esto no. Claro. Bueno, pues sin más, pues de esas son cosas que, bueno, en principio los que no estén tan acostumbrados, yo creo que son unos procesos bastante evidentes. Que tú pidas una cosa, que te la traigan en cantidad y en calidad, que tú lo controles y que lo guardes en condiciones. Esto es la recepción, ¿no? Y el tema de los pedidos Pero ya os digo, muchas veces se utilizan ya sistemas nosotros en la escuela también tenemos un sistema de pedidos así, porque allí además
no es una persona solo la que hace el pedido, son muchas y de muchos tipos, para muchos tipos de servicios distintos. Entonces al final te acostumbras a ese sistema y es bueno. Así todo, hay un encargado de compras que es el que se encarga de distribuir. Bueno, pues esto se lo pido a este se lo pido al otro. Nosotros no tenemos una central como tal. Bueno, pues vamos a ir siguiendo. La protección de las mercancías cárnicas. La protección de los controles veterinarios en todas las cabezas de ganados, es decir, en las mercancías cárnicas, si empezamos con el esquema que veíamos al principio, lo primero es el ganadero, ¿no? Entonces el ganadero tiene que tener controles veterinarios del ganado que manda al matadero. Entonces ellos tienen que realizar los controles, tienen que realizar analíticas. Entonces, bueno, pues todo eso lo tiene que enviar junto con el ganado. Tiene que llevar todo lo que son los controles veterinarios, analíticas específicas, controles exhaustivos de la importación y exportación. Es decir, en todos los canales de distribución hay que realizar controles. Aplicación de los sistemas de autocontrol. Esto yo creo que ya os sonará, lo que se llama el APPCC, análisis de peligros y puntos críticos de control en cada una de las empresas cárnicas intermediarias. Incluye formación específica a los trabajadores, control de plagas, control de temperaturas, valoración de analíticas, aplicación de la recepción, apto o no apto, según los parámetros microbiológicos y organolépticos recomendados. Es decir, el APPCC lo que hace es controlar los puntos que realmente son más críticos, en los que realmente se puede producir algún problema. Todo está orientado a que no haya nunca ningún problema sanitario, ninguna tosinfección alimentaria, ni ningún producto que salga al mercado al consumidor final y que no esté en condiciones y pueda causar una alarma, ¿no? Bueno, control en la expedición, el uso de materiales autorizados en el envasado, aislantes térmicos, uso de técnicas de conservación autorizadas en los envasados, gases de atmósfera controlada. Cuando veíamos la envasadora al vacío, se me olvidó comentaros que muchas veces y cada vez más se utiliza lo que se llama, en vez del vacío, la atmósfera controlada. Es decir, nosotros cambiamos el aire que queda entre el envase y el producto por un gas que nosotros introducimos ahí, que nos va a hacer de bactericida. Pues el ejemplo más claro es la carne picada. La carne picada normalmente antes nunca se envasaba porque no tiene caducidad. La carne picada enseguida se pone mala, tiene mucha superficie en contacto con el aire y no podemos tenerla con ningún tipo de envase que no sea una atmósfera modificada. Se introduce en el envase una mezcla de gases y lo que hace es pues tener una caducidad que así todo tampoco es muy larga. Yo creo que suelen tener como mucho 3 o 4 días. No sé si habéis visto esos tipos de envases. Si veis una carne en un envase, una carne picada, sea de cerdo, de cordero, de ternera, de ave, siempre va a estar, y en la etiqueta lo tiene que indicar, que es un envasado con atmósfera modificada o atmósfera controlada también se le llama. El control en la distribución, en transporte homologado, sin romper la cadena de frío, es otro aspecto importante también. Es otro punto crítico, porque al final el transporte, si no tiene buena refrigeración o si el camionero tiene la mala costumbre de apagar el frío cuando está comiendo el bocadillo o comiendo él, pues se ha roto la cadena de frío. En muchos casos también en las mismas empresas distribuidoras utilizan unos productos para registrar las temperaturas del camión, del frío del camión, donde van los pollos o van, pues yo que sé, las piezas de ternera o lo que sea. Entonces les meten unos aparatos que lo que hacen es registrar las temperaturas. Entonces cuando llegan al cliente, el cliente ya sabe dónde está ese aparatito, que suele ser pues imaginaros como si fuera un móvil, ¿no? Dentro de una de las cajas. Entonces el cliente coge, lo mete en su ordenador, lo conecta y sabe si ha habido roturas de cadena de frío en ese transporte. Sí, en nuestra empresa también hacen eso, también en los roles de carnicería
mandan un aviso de que va a ir una cédula de temperatura. Sí, sí. Y nada, simplemente tenemos que avisar en el propio error que viene, cuando lo devolvemos, pues que esa cédula está ahí. Y nada, eso lo que dices, por lo visto registra las temperaturas. Registra, eso es. Cómo llega, cuánto ha tardado en llegar y cuánto ha perdido de temperatura. Eso es. Ya se ha habido, sobre todo se ha habido apagado de... El peligro era que tenían esa mala costumbre los camioneros de apagar el frío cuando... Pues para evitar un consumo excesivo de gasoil. Al final es lo de siempre, ¿no? Entonces cuando paraban el camión, en vez de mantener el equipo de frío encendido, pues lo desconectaban. Entonces, claro, cuando se meten esas células que has llamado tú y lo que hacen es, claro, el camionero no sabe dónde está. Entonces lo que se hace es avisar al cliente para decirle, bueno, está en tal sitio, la coge, la conecta al ordenador y entonces ve un poco todos esos datos. El tiempo, las temperaturas, lo que ha tardado, todo. ¿Mm? Vale. Seguimos. Como habíamos visto, expedición, aislantes térmicos, basamos en control en la distribución, separación del género en el transporte, evitando contaminaciones cruzadas en la distribución. En el transporte normalmente no se pueden transportar géneros distintos sin la correspondiente separación. No puedes transportar lechugas y al lado tener pues yo que sé, una cubeta con merluzas. No, tiene que tener una separación. No es normal, porque normalmente el proveedor que te trae las merluzas no te trae las lechugas, pero bueno. Los pasos anteriormente citados son de imprescindible aplicación antes del paso final, que sería la presentación del producto al cliente. Es decir, hay que tenerlo todo en condiciones antes de ya presentar al cliente el producto que nos ha pedido, ¿no? Bueno, las buenas prácticas en el proceso de envasado en la industria cárnica. El proceso de envasado se realizará en instalaciones que cumplan la normativa higiénico-sanitaria correspondiente. Normalmente las industrias tienen una zona donde se realiza el envasado, que normalmente está separada de lo que son los obradores, las salas de despiece o lo que sea, ¿no? La temperatura en el proceso de envasado estará controlada en todo momento, no superando bajo ninguna circunstancia los 12 grados. Es decir, en muchos casos todas estas salas también están climatizadas, como la misma sala de despiece donde se deshuesa y eso, en las grandes industrias cárnicas están climatizadas. No es que tengan aire acondicionado, sino que tienen un sistema de frío. Es decir, los trabajadores están bien abrigados, porque claro, el estar quieto deshuesando a una temperatura baja, pues igual la primera hora no la notas, pero cuando llevas ya 3 o 4 horas, pues imagínate. Participarán en el proceso personas con formación específica en manipulación de alimentos aplicando los protocolos establecidos. Bueno, pues esto como siempre, ¿no? Como cualquier fase del proceso. Los materiales utilizados en los envases serán los homologados por la Unión Europea y no deben constituir en ningún caso riesgo de contaminación del producto. No se puede envasar en cualquier material. Tienen que ser productos homologados y sobre todo que sean para uso alimentario. Yo no sé si conocéis el logo este que aparece el logo que aparece en todos los materiales que son de uso alimentario, que es como una copa y un tenedor así, con un dibujito. Bueno, pues ese logo nos indica que ese material es adecuado para el uso alimentario, para el contacto con los alimentos, ¿eh? No podemos utilizar una bolsa de basura, por ejemplo, para envasar pollos, porque la bolsa de basura no es un recipiente adecuado para uso alimentario, ¿de acuerdo? Bueno, materiales, personas y las técnicas serán las autorizadas también por la Unión Europea para envasar. Se incluye el proceso de envasado dentro de los controles ordinarios derivados del sistema de autocontrol. El envasado pues sería otro punto crítico en el que tendríamos que incidir también en nuestro sistema de APPCC, con el fin de detectar anomalías y aplicar medidas correctoras. Hablábamos ayer cuando veíamos la envasadura al vacío, hablábamos de los riesgos del envasado al vacío, de que se nos pinche una bolsa. Habrá que controlar bien que el envasado se ha hecho de una forma correcta, en la bolsa adecuada, ¿de acuerdo? Que no tiene aire en la bolsa, que bueno, hemos aplicado el programa adecuado. Pues todo eso
es lo que se encarga todos estos protocolos del APPCC. Control y manejo de túneles y cámaras de frío. Sistema de producción de frío. Bueno, como decíamos también antes cuando veíamos la cámara como maquinaria, el frío es un elemento imprescindible en la industria cárnica y está presente en todos los procesos, desde las granjas y los mataderos, salas de despiece, hasta la conservación, transporte y por supuesto la llegada en óptimas condiciones al consumidor final de los productos cárnicos. La conservación de alimentos es más prolongada cuanto antes se consigue reducir su temperatura a los niveles óptimos de almacenamiento y en consecuencia la preservación de todas las carnes solo se asegura a través de las bajas temperaturas. ¿De acuerdo? Es muy importante el sistema de frío en todas las cadenas de producción de todos los productos cárnicos. Los fundamentos de la producción de frío en el caso del enfriado y en el caso del congelado, vamos a ver. El enfriamiento inmediato tiene como finalidad frenar o inhibir el crecimiento de los microorganismos presentes en la canal y en los despojos. Esto lo decíamos antes también, ¿no? Retrasa también la maduración enzimática, que podría determinar la formación de olores. Existen dos alternativas de enfriado que dependen fundamentalmente del destino final de las canales. El enfriado por inmersión en agua fría, para canales que posteriormente serán congeladas, y el enfriamiento por aire frío para canales frescas. El enfriamiento por inmersión en agua fría, aquí esto se utiliza en los mataderos algunas veces cuando se van a congelar grandes piezas, se enfrían primero en agua y luego ya se congelan. Y luego el enfriamiento con aire para las canales, tener en cuenta que la canal cuando sale de la línea de sacrificio del matadero está todavía caliente. Esa canal se tiene que enfriar y tienen unos sistemas para enfriarla que está colgada pero está en movimiento dentro de la cámara para que se vaya y la temperatura se baje en condiciones y no haya riesgos, ¿no? En cuanto al congelado, tiene como finalidad de igual manera frenar o inhibir el crecimiento de microorganismos presentes en la canal y en los despojos. Normalmente se aplica en los casos en que la materia prima no va a ser consumida de forma inmediata y en casos de carnes susceptibles de contener parásitos nocivos, carne de porcino. Bueno, en la carne de porcino es más adecuado por eso el congelado, porque bueno, pues históricamente con el tema de la solitaria, ya que está prácticamente ya erradicada, pero bueno, todavía hay muchos sitios en los que congelan la carne para matar el bicho, ¿no? Dependiendo del producto a congelar, se vienen utilizando diferentes técnicas: aire forzado, contacto o inmersión. La verdad es que la que más se utiliza es el aire forzado. A nivel industrial, por inmersión es muy raro y por contacto tampoco se utiliza mucho. Los evaporadores, compresores, condensadores, torres de refrigeración. En principio de refrigeración evaporativa aplicado, entre otros, a las torres de enfriamiento de agua y condensadores evaporativos, desempeña un papel fundamental en la industria de la alimentación. Dentro de la misma, los mataderos utilizan esta tecnología para enfriar el agua de condensación de las instalaciones frigoríficas, utilizadas para mantener las mejores condiciones de tratamiento y almacenamiento de la carne antes de que ésta salga a los puntos de venta. Los sistemas de refrigeración están formados por un evaporador, por un compresor, por un condensador y por un dispositivo de expansión. Esto tampoco es que lo tengáis que controlar. Yo me imagino que tendréis gente de mantenimiento que se encarga de un poquito de todo esto, pero saber un poco que el evaporador es el que intercambia el calor ubicado dentro del recinto que se desea enfriar, al cual el refrigerante entra en estado líquido o mayoritariamente líquido a baja presión y por consiguiente una baja temperatura. Al entrar en contacto con las paredes del evaporador, comienza su evaporación con la siguiente absorción de calor. Es decir, el evaporador lo que hace es absorber el calor, enfriarlo y volverlo otra vez a la cámara. El compresor succiona los vapores del refrigerante. El refrigerante es un líquido que tiene dentro el compresor, desde el evaporador y los comprime. En este elemento es donde debemos entregar la fuerza motriz necesaria para el funcionamiento del sistema, es decir, aquí se realiza el gasto de energía.
El condensador es el segundo intercambiador de calor y tiene por finalidad condensar los vapores refrigerantes de la alta presión provenientes del compresor. La condensación de esos vapores significa convertirlos en líquidos y para ello debemos enfriarlos. El calor extraído del refrigerante es entregado al medio ambiente. A la salida del condensador nos encontramos con líquido refrigerante de alta presión. El condensador siempre tiene que tener un desagüe, vamos a decir. Siempre tiene un tubito por la que sale el agua que nos ha condensado del aire caliente, ¿no? Y el dispositivo de expansión tiene como finalidad reducir la presión del líquido refrigerante proveniente del condensador y entregarlo como líquido a baja presión al evaporador. Esta reducción de presión es fundamental para poder lograr la evaporación del refrigerante en el evaporador. Bueno, como os he dicho, estos son unos temas más bien técnicos. Simplemente saber que los sistemas de frío tienen estos 4 elementos y sin más. Vosotros no creo que vayáis nunca a arreglar una cámara ni nada de eso. Bueno, la colocación de las mercancías cárnicas, los sistemas de cierre y de seguridad. La colocación de la mercancía cárnica a lo largo del proceso productivo es de vital importancia, teniendo en cuenta que debemos evitar tanto cualquier riesgo de contaminación cruzada durante el proceso como la rotura de la cadena de frío. En las empresas cárnicas se dispondrá de un diagrama de flujo, gráfico o visual, por etapas, al cual tengan acceso los operarios, de tal forma de que no haya ninguna duda de cómo proceder en cada momento, dependiendo del tipo de pieza y de la etapa dentro del proceso. En la colocación también deberán aparecer todas las posibles variables que puedan existir en cada situación diferente. Bueno, la colocación hablábamos antes, cuando veíamos lo de las cámaras, también veíamos que lo que es la colocación de las piezas cárnicas pues era muy importante, ¿no? El diagrama de flujo se representará sobre un plano de las instalaciones en las que se opera, especificando tanto los parámetros de temperaturas de cada sala como el tiempo máximo en cada espacio especificado. La colocación de la mercancía cárnica estará legislada y existen varias premisas de obligado cumplimiento. Pues ya veis en el diagrama desde la recepción, almacenamiento, departamento de mezclas, en este caso sería una empresa de elaboraciones cárnicas. El departamento de prensa podría ir al molino y podría ir después a la mezcladora o podría ir directamente a la mezcladora y a la embutidora, de ahí a refrigeración, de ahí a los hornos, al enfriamiento, al embalaje, al almacenamiento. Hay diferentes caminos en función de los tipos de productos que estemos haciendo, pero estos diagramas se utilizan para que en todo momento sepamos cuál es el recorrido de los géneros y que en ese recorrido todos los puntos de control realmente estén controlados y sepamos qué riesgos puede haber en cada uno, ¿vale? Eso es lo que se llaman los diagramas de flujo. En cuanto a los procesos de producción, en cuanto a lo que sería vuestro caso en el supermercado, la verdad es que son bastante más sencillos. Aquí, como no hay elaboración, pues bueno, pues muchas veces es el paso por el obrador, algunas cosas, pues para hacer un pequeño deshuese y la colocación en el mostrador, ¿no? Si es que tampoco es mucho más. Porque yo me imagino que incluso las bandejas de carne y todo eso llegarán ya envasadas. Vosotros no envasaréis nada, ¿no? Pues lo ha intentado la empresa, pero la verdad es que el tema de los filetes envasados, en el tema del vacuno, no ha dado mucho éxito. Así como el cerdo, sí. El cerdo, por ejemplo, no nos dejan a nosotros producir para afuera, para vitrina no nos dejan. Entonces lo vendemos solo al corte en el mostrador. Pero en el caso del vacuno, ahí seguimos manteniendo la producción propia de cara a los murales. Ya, o sea, vosotros cortáis, ponéis en las bandejas, le ponéis el film y al 4 días de etiquetar y al mostrador, al lineal. Muy bien. Y podemos sacar Vale, pues eso ya os digo, en función de cada sitio, pues bueno, tiene unos sistemas otros. Y luego los etiquetados que bueno, pues tiene que incluir una serie de... Y cada vez más, además, en la carne, después de toda la movida que hubo con las vacas locas y eso, pues
Ahí tiene que indicar el número de referencia, si está criado, dónde se ha cebado, dónde se ha sacrificado, dónde se ha despiezado, el registro sanitario de cada uno de los que participan, el nombre de la pieza, el peso, la variedad, conservación, los códigos de barras para la trazabilidad. Bueno, pues todo. Ahí veis una serie de ejemplos de etiquetas. Otra cosa es, yo creo, esta sería la etiqueta del proveedor. Otra cosa es la etiqueta que vosotros de alguna forma generáis. Cuando paséis una cosa a vosotros, la ponéis en la bandeja y la ponéis en la vitrina. Entonces, yo creo que ahí sí tenéis que seguir un poco la trazabilidad de esa carne que os ha venido. Hay una serie de datos que vosotros de alguna forma reflejáis en la etiqueta que ponéis, pero tenéis que añadir otros, como pueden ser la caducidad o el peso. Y el precio. Y el precio, claro, importante. Cámaras de maduración, ajustes de temperatura, velocidad del aire, humedad. Vamos a hablar propiamente de lo que sería una cámara de maduración. Tras el sacrificio del animal, las carnes necesitan un tiempo de maduración que varía dependiendo de la familia animal a la que corresponda. Los tendones y las fibras deben ablandarse después del rigor mortis. El rigor mortis, ya sabéis lo que es. El rigor mortis es una situación que se da en los animales, pues yo creo que cuanto mayor es más largo, que nada más que mueren, los músculos se quedan muy rígidos, las fibras están muy duras, los tendones también, y entonces hace que esa carne en ese momento no se pueda consumir, porque estaría muy dura. Por eso necesitamos procesos de maduración. Esa carne tiene que madurar, esa carne se tienen que producir una serie de condiciones y una serie de reacciones dentro del músculo que hacen que ese músculo se ablande. Entonces, para eso utilizamos cámaras de maduración. En esa etapa, el control del tiempo en cámara, temperatura, humedad y velocidad del aire son de vital importancia. En las cámaras de maduración se colocan las piezas cárnicas aplicándoles... ¿Perdón? ¿Alguien ha dicho algo? ¿Sí? ¿Habéis dicho algo? Es que no sé, de repente digo algo... Bueno, se colocan las piezas cárnicas aplicándoles un enfriamiento constante desde el exterior al interior de la pieza. Se recomienda que el enfriamiento sea en medio tanto por ciento alto de humedad con aire constante, pasando por etapas de más a menos oreado en la maduración, y se consigue un equilibrio adecuado entre la acidez y la alcalinidad del producto. Estos son temas ya más físicos, más técnicos. Pero lo que intentamos es primero enfriar, ya os he dicho antes. La canal sale a una temperatura alta de la línea de sacrificio y se va enfriando uniformemente. Se utilizan esas cámaras de enfriamiento en la que la canal va girando. Y luego se le pasa a otra cámara de maduración en la que se controla la humedad, la temperatura, la velocidad del aire, y en la que tendrá que estar más o menos tiempo en función del tipo de animal que es. Cuanto más joven es el animal, necesita menos tiempo de maduración, cuanto mayor, pues más. Y luego hay animales, pues como el pollo, por ejemplo, que la maduración que necesita es mínima. Muchas veces los han matado a primera hora de la mañana y llegan los pollos casi templaditos a las carnicerías. No hay tanta necesidad, con que esté unas horas y enfríe ya está maduro. Pero ya os digo, para el caso de los bueyes de más edad o las terneras y todo eso, sí es imprescindible la maduración. En el cerdo tampoco es muy larga. Y ahora, bueno, pues cada vez están más lo que son las maduraciones largas, las maduraciones extremas, que ya nos marcan ya en el producto, esto lleva un mes de maduración, esto lleva 2 meses, lo que se llaman el dry aged, que es la maduración seca que llaman, que no hay humedad, porque si hubiera mucha humedad, lo que se producen son, en vez de maduración, lo que se produce es putrefacción, ¿no? Se pudre el producto, se pone malo. Bueno, las cámaras de conservación, ajustes de temperatura, velocidad del aire y tiempos. El objetivo de la cámara de conservación es la de mantener piezas de carne en las mejores condiciones organolépticas para hasta el consumo. Condiciones organolépticas,
Nos acordamos lo que era esto, ¿no? Las condiciones de todas las características que nosotros percibimos por nuestros órganos sensoriales. Características organolépticas de un producto son fundamentalmente el color, el olor y el sabor. Es decir, el color percibimos por la vista, el olor por el olfato y el sabor por la boca, ¿vale? Que es una palabreja, pero que al final pues es una definición muy sencillita. Intentamos conseguir la menor merma provocada por la temperatura, es decir, la temperatura también produce merma. Si nosotros tenemos una pieza de carne colgada en la cámara, ahí se está produciendo una evaporación del agua que tiene la carne y una pérdida de peso. Pues al final, esa carne va a pesar menos. La merma también se produce en la maduración, por eso normalmente siempre hay que tener cuidado a la hora de que el proveedor te mande la carne bien madurada. El proveedor tiende a mandarte la carne lo antes posible para que pese más y para que te pueda cobrar más. Si la tiene mucho tiempo él madurando, pues ha perdido peso y en principio pues tiene menos dinerito. ¿Entendido? Entonces, bueno, pues esto también es importante, el punto de maduración de esa carne. Bueno, intentamos conseguir la menor merma, en cada cámara, según su volumen y potencia de frío, tendrá un máximo y un mínimo de carga recomendada, la cual se deberá respetar evitando sobrecargas de género, puesto que se incrementaría la temperatura. Cargas demasiado pequeñas en las que la potencia del frío podría llegar a quemar los tejidos de la carne y devaluar su valor nutritivo como comercial. Hemos hablado antes también de la sobrecarga, que no es conveniente porque al final el frío no llega bien a todos los productos, incluso puede subir la temperatura de la carne. Si nosotros de repente llenamos la cámara con mucha cantidad de carne, pues la temperatura nos va a subir, no se va a conservar en condiciones que es lo que queremos, ¿no? Y luego al revés también. En el caso de la carne es más complicado que se queme el producto, pero en el caso de las verduras, yo me acuerdo, o sea, de tener una cámara con bastante frío y meter una caja de lechugas y las hojas de las lechugas por arriba quemadas, o sea, se quedan así como verdes y como que las tocas y se quiebran enseguida. Y es por eso, porque es una cámara que tiene demasiado frío, porque tiene muy poco producto, ¿vale? O porque está mal regulada, sin más, también puede ser, ¿eh? Bueno, carga demasiado pequeña, podría llegar a quemar los tejidos. Mediante el establecimiento de un protocolo de funcionamiento se evitarán aperturas constantes de las puertas de las cámaras, con el fin de evitar fugas de frío. Si estamos abriendo y cerrando continuamente, pues se nos escapa el frío. Comprobación de los materiales aislantes que se encuentran en buen estado. Las juntas de las puertas de las cámaras para que no haya pérdidas de frío. Control de la humedad también periódico. La humedad es muy importante en la conservación de las carnes. Tiene que ser una humedad concreta. Si hay mucha humedad, se puede producir esa especie de baba que aparece por fuera de la carne que enseguida coge mal olor y eso. Y si hay muy poca humedad, pues lo que nos hace es el efecto contrario. Nos hace como una costra. La carne se oxida mucho más rápido y se hace como una costra dura que tenemos que retirar. O sea que estamos teniendo mermas también. Entonces la humedad adecuada también depende de los sitios y eso suele ser en torno a los 70%, entre el 60 y el 70%. Depende de cada sitio, también utilizan unas y otras porque así como la temperatura es fácil de controlar, la humedad es más complicado. Influye mucho el ambiente que haya en ese sitio donde está la cámara, ¿no? O en ese lugar. Bueno, el control sobre el funcionamiento de los condensadores y de las cámaras. Por supuesto, un buen control de mantenimiento que nos funcione en condiciones. Vamos a hablar ahora un poco de las contaminaciones. La contaminación biológica se debe a contaminaciones cruzadas entre piezas de diferente carga microbiológica. Es decir, en un mismo embalaje llevamos piezas que están bien y piezas que están mal, entonces se pueden contaminar unas con otras. Embalaje y envase. No hemos explicado esto un poco
¿Cuál es la diferencia entre un envase y un embalaje? ¿Alguien me lo dice? Un envase, ¿qué va a ser? Lo que está en contacto con el producto. Eso es el envase. Puede ser un envase al vacío, puede ser un film, puede ser hasta un papel, lo que sea. Y el embalaje será el recipiente en el que se meten los envases. ¿Vale? Una caja con chorizos de Pamplona envasados al vacío. La caja es el embalaje y el envasado al vacío es el envase. ¿Entendido? Esa es la diferencia entre envase y embalaje. Vamos a ver, seguimos. Contaminación física. Se debe a descuidos y pueden aparecer restos de material entre la carne, astillas, trozos de plástico, metales, pues un poco de alguna maquinaria o de alguna fase del proceso de producción en la que se ha podido desprender eso. Las industrias tienen bastantes controles para evitar esto. En muchos casos incluso hasta detectores de metales y todo eso, pero bueno, pues muchas veces se puede producir algún tipo de contaminación de esta forma, ¿no? La contaminación química debida al mal uso de productos de limpieza, almacenamiento en lugar inadecuado o mala aplicación, apareciendo restos en piezas de carne. Pues un producto de limpieza que tenemos y estamos limpiando y no nos hemos dado cuenta de que al lado hay una pieza de carne, pues podemos contaminarla con ese producto o simplemente por tenerla almacenada en un sitio donde también tenemos almacenados productos de limpieza. Ya hemos dicho que son unos productos que de alguna forma expiran sustancias que pueden contaminar las carnes, ¿no? Bueno, esos son los tipos de contaminaciones y con esto ya acabaríamos este tema. Bien, vamos a mirar ahora un poco las realizaciones profesionales. Vamos a ver. Vamos aquí. Sí, vamos a ir repasando un poquito las unidades didácticas y las aclaraciones. Las unidades didácticas con las realizaciones. Bueno, la unidad didáctica es la que hemos visto hoy, la que sería recepción y expedición de mercancías y almacenamiento de derivados cárnicos. Todo esto tiene una serie de realizaciones profesionales que en el listado que tenéis aparecen con un número, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, hasta la 8. Y debajo de cada realización profesional aparece lo que sería la aclaración que yo os puse. La primera realización profesional sería la de mantener las áreas de trabajo, las instalaciones y las condiciones del personal dentro de los estándares higiénicos que garanticen la seguridad y la salubridad de los productos alimentarios de acuerdo a los requerimientos productivos de la normativa vigente. Bueno, pues esto yo creo que está claro. Aquí habla de la higiene, de la seguridad alimentaria, de la limpieza de las instalaciones, de los espacios, siempre en función de los procesos productivos que se vayan a realizar en ellos, aplicando la normativa vigente, la normativa propia de la empresa y el APPCC, en el caso de que se aplique. ¿De acuerdo? Esto es tan sencillo como la preparación del lugar de trabajo en condiciones. La realización profesional número 2 es la de realizar la recepción de las materias primas, los materiales y los productos suministrados por los proveedores o por la producción, asegurando su correspondencia con lo solicitado. Pues lo que hemos hablado, la recepción de las materias primas, de los materiales y productos que se han solicitado. Siempre nos aparece esta coletilla, es decir, suministrados por los proveedores o por la producción. Es decir, podemos producirlo en nuestro propio departamento de producción de la empresa y ese departamento nosotros
recepcionamos el pedido de ese departamento y ya le damos destino, bien sea ya directamente a la venta o almacenar en las cámaras o lo que sea. ¿De acuerdo? Por eso siempre habla de las dos opciones, nuestro departamento de producción o el proveedor concreto. ¿Qué sería la aclaración? Pues la recepción y el control de pedidos de materias primas y productos de producción propia. El control, la verificación y el registro de esos pedidos. El control, ya hemos dicho, vamos a controlar temperatura, vamos a controlar que el pedido esté en condiciones, la calidad, la cantidad, todo. Que las especificaciones que nosotros le hemos hecho al proveedor sean las que realmente tiene el producto que hemos recibido. Verificación y registro. Por supuesto hay que registrar los pedidos. ¿Para qué? Pues para, de alguna forma, ir actualizando nuestro stock, que sepamos realmente lo que tenemos. Yo qué sé, si utilizáis un programa, pues esto lo hace automáticamente. Hemos recibido 20 kilos de chorizo Pamplona, ¡pum! Automáticamente tenemos ya 20 kilos más. ¿De acuerdo? Actualizar el stock, que los stocks que nos aparecen en nuestro sistema sean reales. Que no se nos olvide eso. Bueno, realizar la recepción de los productos auxiliares, comprobando si procede pesos, cantidades, a fin de facilitar su control y clasificación posterior. ¿Qué son productos auxiliares? No solamente recepcionamos productos y recepcionamos materias primas, ¿no? También recepcionamos productos de limpieza, también recepcionamos bolsas de vacío, papel para envolver, cantidad de cosas que tienen relación con nuestro, vamos a decir, con nuestro desarrollo profesional, pero que no son productos ni son materias primas. ¿Entendido? Pues las bandejas donde colocamos los filetes, el fil que colocamos por encima, pues todas esas cosas se llaman productos auxiliares, ¿vale? Lo mismo, tenemos que tratarlos exactamente igual que si fueran materias primas, que están en condiciones, que son de materiales adecuados, que están en concordancia con lo que nosotros hemos pedido, tanto en calidad como en cantidad. Aquí no tenemos que registrar temperaturas, porque en principio no son cosas que tengan problemas de conservación, pero incluso también, pues yo que sé, productos de limpieza o cualquier cosa que tenga relación con nuestra actividad y que no sean ni materias primas ni productos. Bueno, productos auxiliares, recepción y controlación, control, verificación, registro. De estos también hay que registrarlo bien para saber también en los stocks cuánto tenemos, cuánto nos hace falta. Vale, la 4 sería aplicar los tratamientos de frío industrial para conservar las piezas y los productos cárnicos. Pues almacenamiento en frío de los productos que lo requieran, evitando roturas de la cadena de frío. Cogemos los productos que hemos recepcionado y rápidamente, si necesitan frío, los metemos en la cámara. Que hemos recepcionado, tanto si es una recepción del proveedor como si es una recepción de nuestro departamento de producción. Es decir, departamento de producción puede ser que hemos recibido el pollo del proveedor, lo hemos despiezado y esas pechugas no van a ir directamente al mostrador. Entonces vamos a guardarlas en la cámara hasta que se les den un destino. ¿De acuerdo? La producción puede ser esa, simplemente despiezar un pollo para ponerlo en el mostrador. Bueno, vamos con el 4, vamos con el 5. Almacenar y conservar y acondicionar las materias primas y demás productos auxiliares de acuerdo a sus características, atendiendo a las exigencias de los productos y optimizando los recursos disponibles. Pues almacenar y controlar. Almacenar materias primas, hemos dicho que en la mayoría de los casos van a ser en las cámaras. Los productos auxiliares irán a otro tipo de almacenes, pero siempre en condiciones, de forma adecuada, de forma de que siempre lo más viejo esté lo más accesible y que nunca mezclando productos, pues todas esas condiciones que hemos hablado ya, ¿no? El 6 sería organizar el suministro interno, utilizando los medios de transporte adecuados, siguiendo los programas establecidos conforme a los requerimientos de las líneas de producción. Esto en grandes industrias es muy importante. Los departamentos de producción tienen que tener sus líneas de distribución, los departamentos de recepción
tienen que tener sus líneas de envío a lo que son los departamentos de producción y luego los departamentos de producción a los departamentos de venta. Entonces todos esos canales y ese suministro tiene que estar totalmente ya concreto y preparado y hecho en forma de protocolo, ¿no? Es lo que se llama el suministro interno, ¿no? El transporte, los carros que utilizas, siempre según pues eso, las necesidades de cada empresa. En algunos casos puede ser muy sencillo, puede ser tan sencillo de llevar de un cuarto al cuarto contiguo, y en otras grandes empresas pues puede ser más complicado. Bueno, la 7 será la de preparar los pedidos externos y la expedición de los productos almacenados conforme a las especificaciones acordadas por el cliente. En el caso de que nosotros seamos una empresa productora y a su vez proveedora, pues tendremos que preparar los pedidos que nos han hecho y tendremos que expedirlos, esos productos ya que están almacenados conforme a las especificaciones que nos hace el cliente. Expedición de productos, lo que llaman productos externos, y según las especificaciones que nos ha hecho el cliente. Esa sería la aclaración. Y la realización profesional número 8 sería la de realizar inventarios y registros siguiendo los procedimientos establecidos para controlar los stocks, la calidad y la caducidad de los productos almacenados. Yo me imagino que vosotros haréis inventarios también, ¿no? ¿Qué hacéis? ¿Una vez al año o hacéis más? O... Mensual. Bueno, pues el inventario al final es eso. Nos fiamos de nuestro sistema de stocks, que me imagino que será un sistema informático, hasta cierto punto. Porque, bueno, yo creo que en todos los supermercados. Yo tengo una hija que también trabaja en un supermercado y de vez en cuando siempre, no, hoy nos toca inventario, que están allí hasta las 2 de la mañana contando todos los productos. ¿Vale? Entonces, sí es importante los inventarios, los registros, el saber realmente cuánto stock tenemos, a ver, cuánto chorizo Pamplona tenemos aquí, todo eso. El control de las caducidades, que no se nos escapa ningún producto. En los inventarios también sirven para eso. Ese producto que se nos ha quedado ahí en una esquina, pues cogerlo y retirarlo, ¿no? Bueno, y hasta aquí serían un poco las unidades didácticas de lo que hemos visto hoy. Sí. Y vamos a ver un poco, porque yo creo que había también un formulario. Vamos a ver. Una pregunta, sí. Una aclaración. Dime. O sea, realmente este resumen que hemos estado viendo ahora, sí. O sea, este cuadro es un resumen de todo lo que, de la unidad que hemos estado dando antes, ¿no? Hoy. La que hemos empezado a dar hoy. En realidad, eso es. Un resumen. Es un resumen y es un poco las realizaciones profesionales que de alguna forma en las que se va a basar el asesor en las entrevistas que os hará a vosotros, para él de alguna forma reconocer lo que vosotros hacéis. Esto vosotros lo hacéis. ¿Me entendéis lo que os digo? Sí. Por eso yo en la aclaración os he dicho un poco lo que realmente es, basándome un poco en lo que yo creo que vosotros en cuanto a estas realizaciones profesionales hacéis. Algunas más, otras menos. Unas en un mayor volumen, otras en más pequeño. Pero en realidad estas son lo que vosotros hacéis. Eso que quede. Igual nos puede preguntar más eso es. El examinador, ¿no? Eso es. Porque él se va a basar en la parte de arriba, donde pone RP1, realización profesional. Él te va a decir, la 1, ¿mantienes las áreas de trabajo, las instalaciones y las condiciones dentro de los estándares higiénicos? Y tú les dirás, sí, yo limpio todos los días mi obrador, lo preparo para cuando voy a deshuesar, etcétera, etcétera. Eso es. Vale. La entrevista es eso. Por eso en la aclaración yo os lo intenté poner un poco más sencillo para que veáis. ¿En qué te basas? Pues en nuestros protocolos de limpieza. Tenemos nuestro sistema de APPCC o tenemos pues un cuadro en lo que nos indica cada parte con qué producto, con qué paño, con qué papel tenemos que limpiarlo. Esa información es la que le tenéis que dar. Vale.
¿eh? Lo que tenéis que que de alguna forma aprender también con este curso es, de alguna forma, todas estas realizaciones profesionales, a vosotros, ¿cómo se aplica? ¿O cómo lo veis? Vosotros no producís, no hacéis chorizo, ni jamón cocido, ni nada. Entonces, todas las cosas de elaboración que aparecen, pues serán mínimas, serán, pues eso, como mucho, pues eso, lo que os he dicho antes, el deshuesado de un pollo, o no sé si cortáis vosotros las chuletas, o fileteéis el lomo, o tal. Pues ese tipo de cosas es vuestro proceso productivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces vamos a buscar ahora el... Vamos a ver, acondicionamiento, maquinaria... Recepción y ese. Sí, recepción, está aquí, ¿no? A ver, no lo veo yo ahora. Sí. Recepción y expedición. Aquí, recepción y expedición de mercancías, formulario. Vamos allá. Bueno, vamos a la primera, que sería, en cuanto a la facturación, ¿qué lugar ocupa la industria cárnica dentro de la industria española? Esto es una introducción que había al principio, que yo me la he saltado. Ya te digo, porque no me suena. Porque no suena para nada, ¿no? Yo ni me acuerdo, no sé si era la industria cárnica dentro de... ¿Qué lugar ocupa? Entiendo que es a nivel mundial, ya lo miraré, no le deis ninguna importancia, vamos, sin más, nos la saltamos. ¿Qué vamos a trabajar en esta unidad didáctica? Cómo realizar inventarios, las cámaras de refrigeración, los sistemas de congelación, la recepción y expedición de mercancías, ¿no? Sería la última. Expedición, vale. ¿Cuál de estas actividades no está vinculada a la industria alimentaria? La importación, la elaboración, la distribución o el marketing. ¿Cuál será? No está vinculada, ¿eh? El marketing, ¿no? Todas las demás aparecen. La importación, la elaboración y la distribución forman parte de lo que es una industria alimentaria. El marketing no. Forma parte, pero no a nivel del nuestro, vamos a decir. Explica cuál es la función del proveedor en la industria cárnica. Aquí tenéis que explicar un poquito cuál es la función del proveedor. Fundamentalmente es la de proveer al cliente de toda una serie de productos que necesita para la venta o para su proceso productivo. ¿Entendido? El comercio al por mayor. Todo aquel comercio que va destinado, que no va destinado a un consumidor final, sino que va destinado a un intermediario que a su vez hace ciertas transformaciones o no para la venta al consumidor final. Eso sería el comercio al por mayor. La mala aplicación de las operaciones de recepción y expedición puede provocar que el producto pierda su valor organoléptico, nutricional, comercial, o todas las opciones anteriores son válidas. Todas. Todas son válidas, ¿no? Porque nos puede afectar a todo, tanto a las características organolépticas como a las nutricionales, como al aspecto comercial del producto. Bueno, en una explotación ganadera, ¿qué datos figuran en el registro identificativo de los animales? Esa también me la he saltado, ¿eh? Porque esto me parecía que no hacía falta. Entonces, igual, no, aquí no puedo. Bueno, es igual, os la saltáis. Ahí hay una serie de datos del animal donde se ha criado, donde se ha cebado, la fecha de nacimiento, la raza, bueno, una serie de cosas que normalmente figuran en el registro que ese ganadero lleva al matadero, cuando lleva a los animales a matar. Bueno, a sacrificar, no vamos a decir matar, que es muy heavy. ¿Quién firma los documentos de control de recepción? El jefe de producción, el responsable de realizar el control, el veterinario o el director comercial. ¿Quién será? El responsable de realizar el control. El que sea en cada caso, en cada empresa, pues puede haber uno distinto, un responsable de pedidos o muchas veces el mismo que va a utilizar luego ese producto, ¿no? ¿Cuál de estas operaciones realiza el cliente? El rol.
Acordaos que rol era un poquito el papel, la función, ¿no? Comprueba la letra. Comprueba con la nota de entrega o albarán el pedido recibido. El cliente, es lógico, comprueba con el albarán el pedido recibido. No provee, el cliente no provee ni expediciona. No emite una factura vinculada con el albarán de entrega para el departamento de contabilidad. Bueno, esto sí, ¿no? Esta también valdría. Recibe y tramita y ejecuta el pedido. No. El cliente no ejecuta pedido, recibe pedido. Aquí valdrían dos. Comprueba con la nota de entrega el albarán o pedido recibido y también emite la factura. El cliente, su departamento de contabilidad, emitirá la factura de entrega para el... No, esta no es válida. La factura no, es el comprobante. La factura vinculada con el albarán de entrega para el departamento de contabilidad, eso no emite el cliente. La factura la emite el departamento de contabilidad, ¿vale? No el que recibe, el cliente que recibe, vamos. ¿Cuál de estos datos no aparece en el albarán o nota de entrega? Datos fiscales, número de documento y fecha, peso y precio, beneficio del proveedor. Bueno, lógicamente el beneficio, ¿no? No nos tenemos que enterar de lo que él está ganando. Pero todo lo demás, el precio, el número del documento, la fecha, los datos fiscales, comerciales, todo eso tienen que aparecer. ¿Qué tres valores se suman para obtener el valor comercial del producto? Este es un apartado que también me lo he saltado y que nada, esa no la hagáis, vamos. ¿Qué diferencia el valor comercial de la estimación comercial? Esa también, porque esa es todo en cuanto al beneficio y todo eso, que todo ese apartado me lo he saltado. ¿Qué información aporta el documento de acompañamiento? Aquí sí hemos hablado de la trazabilidad del producto. El peso no, porque el peso va en el albarán. El precio no, que también va en el albarán. ¿Y todas las opciones son válidas? No, todas no son válidas. Porque el documento de acompañamiento lo único que podría llevar es la trazabilidad. Ya sabéis lo que es la trazabilidad. Bueno, pues eso es lo que podría ir en un documento de acompañamiento. El peso y el precio, eso tiene que ir en el albarán. En las inspecciones y controles internos de las fases de recepción y expedición que se llevan a cabo con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa, explican qué tipo de acciones se ejecutan cuando se detecta una anomalía. Eso es lo que he dicho, detección de la anomalía, registrarla, analizarla y hacer lo que se llama una acción correctora. Es decir, vamos a evitar que eso no vuelva a pasar. Vamos a hacer a programar una serie de acciones para que esto no vuelva a pasar. ¿Qué documento se emite en la fase de expedición de un pedido? Cuando se expide un pedido, nosotros hacemos una factura, una hoja de pedido, una orden de trabajo o un albarán. El que expide un pedido es el proveedor. Entonces, ¿qué hace? Un albarán de entrega. ¿Qué sistema de autocontrol se emplea en las salas de despiece? Controles veterinarios, APPCC, controles de la fecha, control sanitario, el APPCC. El sistema de autocontrol en salas de despiece puede ser el mismo que el que tiene cualquier establecimiento o industria cárnica, sea del volumen que sea. El APPCC nos controla todo. Definir granel, bueno, eso también me lo he saltado, pero bueno, el granel ya sabéis lo que es. Es un producto que nos viene sin ningún tipo de envase pequeño, sino en un recipiente grande y que nosotros vamos a vender al peso. El producto es susceptible de contaminarse con mayor facilidad. El granel, el envase o ninguno de los dos. ¿Cuál será? El granel, lógicamente, ¿no? Y en el proceso de envasado, la temperatura no debe superar nunca, pues bueno, si en la conservación S4, en el envasado yo creo que hablábamos de 12 grados, de que era la temperatura que no se debía sobrepasar nunca. Vale, pues esto lo vais haciendo. Las que os he dicho que me he saltado porque son temas que tampoco
os conviene tampoco saber, pues esas contestáis lo que queráis y ya está. Porque es que no os va a dejar ir a la siguiente si no contestáis esa, ¿eh? ¿Vale? Y sin más, yo no sé si queda alguna cosa, tenéis alguna duda. Y yo creo que a ver si me sale bien todo y aparecen ya a partir de hoy o mañana, os aparecen las grabaciones de las clases, os aparecen también las pondríamos en el Classroom también. Vamos a ver, sí. Y en principio nada más. Mañana, no, mañana es viernes, mañana no hacemos. Que paséis un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Todavía no sé cómo vamos a organizarnos, si haré por la mañana o haré por la tarde, tengo que estar con Ainara, pero bueno, en principio el que sea, a las 9 estaremos aquí, siguiendo con la materia, ¿de acuerdo? Pues nada, a pasar buen fin de, hasta luego, agur.